Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Pasó otra fecha del TC, la octava en esta oportunidad, que se corrió en Concepción del Uruguay, y la verdad hay que decir que fue bastante aburrida. No fue al nivel de la carrera del Cabalén, pero fue aburrida otra vez. Desde la serie ya se podía esperar una final en la que no pasara mucho, y efectivamente fue así. En los puestos de punta nada. Aunque los dos punteros estuvieron siempre cerca, no hicieron nada. Solo en la largada Todino intentó superar a Canapino. Después Santero y Agrelo lejos de ellos dos y acercados entre sí, pero tampoco pasó nada entre ellos. Y ya Faín, que estaba quinto, estaba en otro planeta y bastante solo. Pero encima ni los pelotones de atrás compensaron la carrera de alguna forma, porque ahí tampoco pasaba nada. Hubo alguna que otra situación puntual que nos mostraron, pero en líneas generales no vimos nada interesante. La verdad no me acordaba que Concepción podía ser tan aburrido. No me acuerdo la carrera del año pasado, pero fue aburrida esta carrera. Volviendo a pensar en los cambios técnicos que se introdujeron este año para mejorar las carreras, yo creo la verdad que hay que hacer cosas más profundas para mejorarlas. Ya lo dije y lo voy a seguir diciendo. No entiendo por qué el TC se rehúsa tanto a cambiar cosas para mejorar las carreras. De verdad no puede ser que sean así de aburridas. Porque encima yo del TC tampoco espero autos muy precisos. Quiero decir, yo siempre me encargo de defender a la carga aerodinámica en el automovilismo y que el automovilismo debe avanzar, no retroceder. Vi carreras de autos con muchísima carga mucho mejores que el TC, entonces siempre defendí que el problema no es la carga, sino el TC, que logró una categoría de autos que no pueden pasarse. Entonces, creo que el tema es para hacer un video completo, pero a grandes rasgos, yo en mi concepto de TC ideal tendría autos más sueltos, algo más del estilo supercars australiano que justamente usan Camaro y Mustang, autos que pueden ir más en el aire, que se pueden tocar sin que resulten trompo de nadie, autos que no sean súper precisos. Pero no porque voy a venir a boquear que, ahí sí los pilotos manejan más, que los de ahora no podrían llevar un TC de antes, que bla 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 y todas esas cosas que dice la gente mayor. No. Simplemente creo yo en el concepto de TC que tengo que tendría más sentido. Le dejaría la parte de los autos precisos al TC 2000, que de hecho ya lo tiene, y parece que aún así se pasan más en el TC 2000 actual que en el TC. El TC, aunque tiene que estar a la altura de los tiempos, no tiene la necesidad de ser súper tecnológico y súper perfecto. No sé si me explico. Sin caer en el típico que los pilotos usen las manos, creo que la categoría puede permitirse tener un concepto de autos más sencillos, por decir de alguna forma. Pero como dije, creo que este tema ameritaría un video aparte. Volviendo a este fin de semana, la carrera la ganó Agustín Canapino, y volvió a la victoria en TC después de muchísimo tiempo, después de exactamente 1141 días, cuando ganó en la fecha de Rafaela 2022, cuando todavía corría con una Chevy. Obviamente también es su primera victoria desde que volvió de su aventura en la Indy, y se vio que lo necesitaba, o al menos eso pareció al escucharlo y verlo cuando la carrera terminó. De hecho es de las pocas veces que lo vi así de contento. Yo he escrito en mis redes de esto, que siempre parece que está decaído, de mal humor o que algo le pasa. No sé si se puso peor desde que pasó lo de Estados Unidos, pero escucharlo declarar normalmente es, no sé, un poco increíble. Siempre tiene un problema, siempre es algo externo a él, siempre está mal, incluso llegando segundo. Yo entiendo la sed por ganar, pero lo de Agustín ya me parece un poco mucho. Aparte que siento que les reconoce poco y nada a los rivales cuando le ganan. Quizás simplemente él es así, pero bueno, siempre me llamó la atención. Pero hoy sí que volvió a sonreír, sí que volvió a emocionarse, a gritar, a recordar a su papá. Y supongo que se desahogó, que sentía la carga, porque de hecho él dijo que ya más de una vez había estado cerca de ganar y no se le había dado. Bueno, tenemos que ir por el principio y vamos a empezar como siempre repasando la actividad desde la clasificación del sábado, así que vamos con eso. Primer grupo. Los primeros minutos no nos podíamos enterar de lo que pasaba, salvo ver a los autos en pista, porque la transmisión de la ACTC se olvidó que en medio de su programa de publicidad a provincias y hoteles había algo de automovilismo que molestaba. Así que bueno, cuando se acordaron que había unos tipos dando vueltas en un circuito y que tenían que mostrarlos, vimos que los primeros en destacarse eran Di Palma, Faín, Scialchi, Tetti y Domenech. Luego Matías Canapino era rápido y pasaba del puesto 12 al primero, a 2 décimas de Josito. Luego Faín le bajaba el tiempo y se ponía primero, a 3 décimas de Canapino. Domenech era cuarto, a poco más de 8 décimas de la punta. El top 5, luego de la bandera cuadros, sería Faín, Canapino, Josito, Domenech y Scialchi. Segundo grupo. Acá salían los mejores del ranking. Varios se metían rápidamente en los puestos de adelante en su primera vuelta rápida. Santero arriba de todos, a 1 décima y media de Mangoni. Werner tercero, a poco menos de 4 décimas de Julián. Truco se ubicaba cuarto a menos de medio segundo, y Todino quinto a casi la misma diferencia. Castellano complicado hacía un trompo. Luego Agrelo se ponía tercero a 3 décimas de Santero. Todino mejoraba, se ponía quinto a 4 décimas. El puntero del campeonato Lambiris andaba complicado, ya había hecho un trompo, cerraba otra vuelta y no mejoraba. Se mantenía noveno a 7 décimas de la punta.
El último ganador, Fritzler, en el puesto 16 a un segundo, lejos. Tercer grupo. El piloto local Nico Bonelli cerraba su primera vuelta en el puesto 10 a casi 8 décimas de Santero. Canapino cerraba su vuelta y se ponía primero, a solo 85 milésimas de Santero. Trosset se ponía noveno a 7 décimas y media. Eberlin en el puesto 11 a casi 8 décimas. De la Iglesia entraba al octavo puesto a poco menos de 6 décimas. Canapino iba a boxes diciendo a su equipo en la radio que no tenía más de lo que hizo en su primera y única vuelta rápida. Ledesma estaba en un complicado puesto 24 a 1 segundo y 3 décimas de Agustín. Eberlin mejoraba y subía al décimo puesto a 7 décimas y media. Chapur, complicado. Puesto 20 a más de un segundo. Cuarto grupo. El primero en cerrar una vuelta era Vázquez, a 1 segundo y medio de Canapino, en el puesto 27. Rossi se ponía noveno a 6 décimas y media de la punta. Olmedo iba al puesto 10 a poquito más de 7 décimas. Palazzo se ponía 26 a más de un segundo. Benvenuti, que regresaba a la categoría este finde, ahora con el Canning Motorsports, cerraba la vuelta en el puesto 28 a 1 segundo y 3 décimas. Rossi venía en una vuelta ligeramente mejor que la que había hecho antes, pero al final vimos que la abortó y entró a boxes. Nadie amenazaba a los de adelante. Otros pilotos de este último grupo eran Ferrante, que estaba en el puesto 29, Jacos puesto 31, Jalaf 38, Vázquez antes de terminar la sesión hacía un trompo. Al final, Canapino se quedaba con la pole con un tiempo de minuto 22.853, sacándole 85 milésimas a Santero. El top 10 del sábado entonces era este: Canapino, Santero, Mangoni, Agrelo, Werner, Todino, Truco, Faín, Rossi y Olmedo. Ahora que ya repasamos los del sábado, podemos pasar al domingo y tenemos que empezar con las series. Vamos con eso. Primera serie. En la vuelta previa se quedaba tirado Candela con problemas en su Torino. Largada, Canapino versus Agrelo. Cuando el semáforo se puso en verde, vimos que la diferencia que ya había entre los dos era grandísima. Canapino la largó muy adelante y fácilmente quedó en la punta. Atrás, Olmedo fue decidido a pelearle el tercer lugar a Truco, yendo por afuera, y estuvieron a la par durante buena parte de la vuelta, siempre con Juan Martín del lado de la cuerda. Llegaron incluso a apoyarse en un momento los autos, pero finalmente el de Dodge podía mantener su posición de largada. Veíamos a Domenech presionando a Ledesma. Abriendo la primera vuelta cronometrada, ya los dos primeros se habían alejado bastante de Truco. Iribarne tenía problemas y quedaba al costado de la pista. Abrían la segunda vuelta cronometrada y Canapino ya estaba a más o menos un segundo de Agrelo. Truco lejos, a 3 segundos. Para la tercera vuelta, la diferencia entre los punteros era de 1 segundo y medio. Truco a 4 segundos y medio de Agustín. Arduzo intentaba presionar a Bonelli por el sexto lugar. En la cuarta vuelta, la diferencia era casi de 2 segundos entre Canapino y Agrelo. Truco ya estaba a 6, venía bastante lento. Abrían la última vuelta y no pasaba mucho en pista. Agustín estaba a 2 segundos de Marcelo. Al final, fue él quien ganó. Segundo llegó Agrelo y atrás Truco y Olmedo llegaron más que juntos. Jeremías se le tiró en la última curva, llegaron a tocarse y la diferencia entre los dos fue de apenas 5 milésimas a favor de Juan Martín. La serie fue bastante aburrida. Después hubo que revisar el tema de las velocidades de los punteros por la diferencia que hubo entre los dos a la hora de largar. Ambos dijeron que estaban en el límite, 88 o 89 kilómetros, pero se veía cómo Agustín se escapaba. Los comisarios revisaron y dijeron que Agustín estaba en el límite, así que ahí alguien tiene mal el velocímetro, el limitador o no sé qué pasó la verdad. Pero bueno. Segunda serie, Santero vs Werner. Largaron bien parejos, se rozaron apenitas unas veces los autos, pero la cuerda le daba la ventaja a Julián. En eso, Faín se metía por adentro y al principio parecía que le había ganado la posición a Mariano, pero aguantaba. Fueron varios metros juntos y aunque tenía la cuerda, Nacho no pudo alcanzar el segundo lugar. Mariano lograba conservarlo. Abrían la primera vuelta cronometrada y Julián ya tenía una diferencia tranquilizadora sobre Mariano, que también se había escapado de Faín. De Benedictis quería presionar a Trosset por el cuarto lugar. Sacaba el auto de atrás, pero todavía no estaba para intentar una maniobra. En la segunda vuelta cronometrada, Santero le hacía 1 segundo y medio a Werner. No pasaba nada nuevamente en pista, y abrían la tercera vuelta con 2 segundos de diferencia entre ambos. Faín estaba a menos de 1 segundo de Mariano. Antes de abrir la cuarta, Nacho lo pasaba, y el Mustang de Mariano nuevamente tenía problemas de motor. Luego, Trosset era el siguiente en superarlo. Él trataba de mantenerse en pista, pero en las rectas era muy lento, y antes de abrir la última vuelta, también lo superaban de Benedictis y Lambiris. Mientras tanto, en la punta, Santero estaba a más de 3 segundos de Faín. Matías Canapino no podía aprovechar la poca velocidad de Werner, entonces Palazzo le tiraba el auto por adentro, peleaban la posición y esto le hacía ganar tiempo a Mariano. Estos dos llegaron incluso a tocarse un poco, lo que aprovechó Josito para meterse, pero se llevó puesto al Toyota de Palazzo, que se había puesto un poco de costado luego de tocar al Camaro de Matías. Por esto, Hernán perdió varios puestos a poco de terminar la serie. Todo esto le daba aire a Werner, que podía sostener el sexto lugar. Al final, ganó Santero, segundo Faín y tercero llegó Trosset.
Tercera serie, Mangoni vs Todino. Largaron bien parejos los dos. En la curva 1, Germán estaba apenitas un poco por delante, pero Santiago venía con la cuerda. Doblando se dieron pequeños toques 2 veces. En el segundo toque, que fue de Santiago a la parte más bien trasera del lateral del Mustang de Germán, fue su mismo auto el que perdió estabilidad, lo que lo llevó a hacer un giro 360 y quedó perfectamente acomodado para retomar su marcha, aunque sin capot, ya que le salió volando cuando el auto entró en trompo. Esto también perjudicó un poco a Rossi, quien esquivó por poco el Camaro de Santiago pero tuvo que frenar, por lo que Barlin aprovechó y le sacó el segundo lugar. Veíamos también una interesante pelea entre Fritzler, Castellano y Craparo por el octavo lugar. Jonathan se retrasaba un poco. La segunda vuelta cronometrada encontraba a Todino con más de 2 segundos de diferencia sobre Barlin. Mangoni superaba a Fontana y avanzaba al puesto 12. Abriendo la tercera vuelta, el puntero Todino ya estaba a 3 segundos y medio de Barlin, que tenía la presión de Rossi. Mangoni avanzaba otro puesto superando a Castellano y se ponía un 10º. Otra vez, era otra serie sin acción en pista. Llegábamos a la última vuelta y la diferencia entre Todino y Barlin era de 6 segundos. Rossi no dejaba escapar al mago y estaba solo a medio segundo. Al final, la serie fue de Todino, segundo llegó Barlin y tercero Rossi. Bastante malas las series. No veíamos nada interesante en pista y esto ya daba la pauta de que la final sería parecida. La serie más rápida fue la primera de Canapino. La segunda serie más rápida fue esta última de Todino, por lo que ellos dos serían los integrantes de la primera fila de la final, mientras que Santero largaría tercero con la serie más lenta. Habiendo ya hablado de todo lo previo, podemos pasar a repasar la final. A la par, Canapino y Todino. Largaron parejos. Germán largó muy bien, así que fue a buscar la punta yendo por afuera. Le aguantaba la curva 1 a la par. Atrás, Santero rápidamente tomó el tercer lugar. La curva 2, también a la par los punteros. Ahí salió Agustín ligeramente adelante, lo que hacía parecer que ya había ganado la posición. Pero en la curva 3, Germán volvió a ir por afuera, pero ya la cuerda favorecía bastante a Agustín, que tenía mejor radio y conservaba la punta. Abriendo la segunda vuelta, Canapino había logrado hacerle medio segundo. Veíamos que Tetti iba a boxes y un toque entre Aloa y Fontana que mandaba a los dos a la tierra. No se pudo ver muy bien qué pasó ahí entre los dos. Abriendo la tercera vuelta, Todino hacía el récord de vuelta y las diferencias se mantenían. Medio segundo con Canapino. Santero, tercero, un poco alejado. Veíamos a De Benedictis peleando el puesto 21 con Fritzler, y Jonito lo llevaba a la tierra a Otto, lo que le hacía perder varios puestos. Se abría la cuarta vuelta y Todino estaba bien cerca de Agustín, que parecía no poder despegarse del de Ford. Para la quinta vuelta la diferencia era la misma, Santero ya estaba a 2 segundos y medio de la punta. Veíamos a Castellano perder el control de su auto, se ponía de costado y Craparo se lo llevaba puesto. Ambos seguían en pista. En la sexta vuelta, los dos líderes seguían juntos. Atrás, Santero tenía bastante cerca a Grelo, atrás a la expectativa estaba Faín y ya Berlín venía muy lejos, en otro ritmo. En la séptima vuelta veíamos a 12 ir por el pasto con su Camaro. En la octava vuelta la diferencia entre Canapino y Todino era de 6 décimas, seguían en ritmo parejo. Castellano buscaba superar a Álvarez cuando peleaban por el puesto 32, bastante atrás. Veíamos a Werner que buscaba armar una maniobra para superar a De la Iglesia, pero no podía encontrar un hueco a pesar de buscarlo en distintos puntos del circuito. En la novena vuelta veíamos una lucha bastante atractiva entre Chapur y Bonelli. Facundo se le tiraba por dentro cuando venía más rápido en recta. Luego fueron a la par durante algunas curvas. En un momento se quería sumar Ferrante también. Luego la cuerda favorecía a Nico y en ese momento Facundo hizo una gran tijera que lo dejó conseguir el puesto 15. Lambiri se pasaba mucho y se iba de la pista perdiendo mucho terreno, saliendo justo adelante de la Iglesia y Werner, que iba a preparar otro ataque abriendo la vuelta 10. Primero iba por afuera, luego le cambiaba la maniobra y se tiraba por adentro, y lograba superar a Lautaro para conseguir la posición 14. Luego veíamos que Chapur tenía problemas en su Torino y luego ingresaría a boxes. Abriendo la vuelta 12, la diferencia entre Canapino y Todino era de poco más de 6 décimas. Llegaba a la mitad de la carrera y Agustín seguía sin poder escaparse. Para la vuelta 13 seguían igual pero se mantenía la tendencia. Los dos primeros juntos, lejos Santero con Agrelo y lejos de ellos Faín. Werner empezaba a presionar mucho a Lambiris y ya quería intentar una maniobra por afuera. Veíamos a Benvenuti en boxes con problemas en su Chevrolet. Abriendo la vuelta 15, Canapino finalmente se podía escapar un poco y lograba la mayor diferencia en lo que iba de carrera. Estaba a 1 segundo y 3 décimas. Mientras tanto, Lambiri seguía sufriendo la presión de Werner. En la curva 3 se le tiró por afuera y estaba completamente a la par, pero en el enganche para doblar a la derecha, cortó camino sin intención, tiró el cono y por eso tuvo que guardarse atrás de nuevo, ya que si lo pasaba haciendo eso iba a tener que devolver la posición. En la vuelta 17 la diferencia entre los dos punteros era de 1 segundo y 2 décimas. En los primeros puestos no había lucha. El primero con algo de presión era Berlín, que venía sexto con Rossi bastante cerca suyo. En la vuelta 19, más de 1 segundo y medio separaba a los punteros. La carrera era bastante aburrida.
Lambiri se pasó saliendo a la recta principal, donde ya se había pasado antes, y era superado por Wenner y De la Iglesia. Luego, quería aprovechar también Ferrante para pasarlo, pero no pudo y perdió algo de velocidad, lo que aprovechó Bonelli para superarlo por dentro y conseguir el puesto 16. A la vez, atrás venía Josito, que también quería aprovechar e intentó una maniobra por afuera, pero no le salió y Ferrante conservaba el puesto 17. En la vuelta 21 nos mostraban a Agrelo persiguiendo a Santero, pero no tenía ni una posibilidad de maniobra, no estaba lo suficientemente cerca. Luego veíamos una pelea entre Quijada y Tobías Martínez, que quería superarlo por el puesto 38. Tobías fue por afuera en la curva 1, se mantuvo a la par, fue por afuera en la curva 2, se mantuvo a la par, fue por afuera en la curva 3, y cuando hubo que doblar a la derecha, recién ahí Quijada pudo defenderse y bloquear la maniobra de Tobías. Mientras tanto, se sumaban a la lucha Impiombato y Azar, y cuando volvían a mostrarlos en pantalla, vimos que habían superado a Tobías. Además, Diego se le tiraba por afuera a Nicolás, y después le hacía una muy buena tijera para ganarle el puesto 39. En la vuelta 23, veíamos a Jacos haciendo un trompo en recta, por lo que supongo que tuvo algún problema con el auto, y de hecho quedó tirado ahí al costado de la pista. Se abría la vuelta 24 y Canapino estaba a casi 2 segundos de Todino y a 6 de Santero. Para la última vuelta, la diferencia entre los punteros era de 1,5 segundos. Al final, nada cambió y finalmente triunfó Canapino con Todino segundo y Santero tercero. Completaban el top 10 Agrelo, Faín, Eberlin, de gran resultado estos dos últimos, Rossi, Truco, Trosset y Olmedo. Con este resultado, el nuevo top 12 del campeonato es Santero primero, recuperando el liderato con 216 puntos y medio, lo sigue Lambiris con 214 y Agrelo con 208. Completan Canapino, Truco, Ursera, Mangoni, Todino, Rossi, Arduzo, Olmedo y Fritzler. Opinión de la carrera. Como dije al principio, bastante aburrida. No pasó nada en las series, no pasó casi nada en la final. En la punta no había lucha por nada. Aunque los dos primeros estaban cerca, salvo en la largada, Todino nunca pudo intentar nada. Atrás, Agrelo no pudo intentar nada con Santero. Faín estaba solo. Eberlin tenía cerca a Rossi, pero tampoco lo vimos intentar nada. Y de ahí para atrás, teníamos alguna que otra situación medianamente interesante, pero poco y nada, la verdad. Una de las cosas más interesantes fue ver una lucha casi por el puesto 40. La verdad, bastante mala la carrera, no me gustó. Es la costumbre en el TC, ¿no? La excepción es ver una buena carrera. Ya lo dije todo en el principio del video, no me voy a estirar mucho más. Carrera mala en mi opinión. Y otra cosa, me están cansando cada vez más los pilotos quejándose. En la semana Todino había probado en La Plata y para carburando decía que el Mustang es el auto que más sufre. Se ve que se olvidó que los dos punteros del campeonato llevan Mustang. Después este fin de clasificó sexto y llegó segundo en la final. Y eso igual no le fue suficiente, porque en cada entrevista se encargó de dejar claro que Canapino tenía más auto que él. Pero ojo, y acá no lo digo por él específicamente ni por Ford, porque Canapino hoy ganó, pero el resto de las veces también. Nunca casi le reconocen nada a los rivales cuando le ganan. Siempre el auto de él es el que es, que los kilos, que el reglamento, que somos el mejor de la marca, que es lo máximo que tenemos, y así de cualquier piloto. Es infumable ya saber que cada fin de semana vas a escuchar que dicen lo mismo, y no es que analizan contexto, últimas carreras, lo que va de temporada, no, son cortoplacistas, tienen poca memoria. Si clasifican del quinto para atrás, empiezan que el reglamento, que les dieron de más a los otros, que nos quedamos atrás, que bla bla bla. De verdad que es cansador siempre escucharlos tener un problema con el reglamento. ¿Cómo me gustaría que hicieran una prueba extensiva de pretemporada con todos los modelos, distintos equipos, distintos pilotos y formaran un reglamento técnico que no tuvieran que tocar al menos por un año completo? Que si un equipo logra ser contundente, sea porque trabajó mejor y no porque a tal marca le dieron tal cosa. De verdad, muy cansador escuchar lo mismo todas las carreras. Pero bueno, la próxima carrera del TC será el 10 de agosto con el Desafío de las Estrellas en el Vigicum de San Juan. Así que no hay clasificación, porque se larga por sorteo y se viene seguramente el caos de todos los años. En fin, ya podemos terminar el video. Si les gustó, dejen like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y nada más. Es todo, gente. Nos vemos.